Bienvenidos a un cuarto episodio de Punto Aparte. Soy César Frasquedo de Loyola. Es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente y presentarles este programa, en el que vamos a hablar de un tema relevante, no solamente por una propuesta que se encuentra en la Asamblea Nacional y quizá termine en las papeletas, sino porque está en el corazón de los problemas de nuestra democracia, o es parte del corazón del problema de los problemas de nuestra democracia. Para hablar de este tema, el financiamiento y el funcionamiento de los partidos políticos en el Ecuador, contamos con un invitado para mí bastante especial este día. Le damos la bienvenida a Gonzalo Albán Molestina. Él es docente y analista político y tiene su conocimiento, su experiencia, su recorrido, digamos, a la par de muchos políticos a los que él ha preparado y formado. Así que bienvenido, estimado Gonzalo, a este programa de Punto Aparte. Querido César, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por Punto y Aparte, y adicionalmente una gran felicitación a este innovador canal que inicie sus actividades con programas tan valiosos como el tuyo. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias, aunque tardes porque vamos a salir de tarde, pero quisiera empezar, antes de ir a unas tomas y una información contextual que vamos a tener en pantalla, con lo que está en la mesa, ¿no? En la Asamblea Nacional va a llegar, ya se dio un dictamen de vía de la Corte Constitucional, una propuesta de reforma parcial a la Constitución para eliminar el fondo permanente de los partidos políticos y el fondo electoral que sea de los partidos y movimientos políticos. Esto tiene todo un trámite, ¿no? Son 60 días hasta el primer debate, 90 días hasta el segundo. Hay que tomar en cuenta que en enero va a haber un receso que paraliza el conteo de estos días. Luego tiene que haber un segundo dictamen de la Corte Constitucional, tomando en cuenta lo que modifique la Asamblea. Y finalmente la convocatoria de elecciones. Así que esto no lo vamos a ver en papeleta ni en febrero ni en la segunda vuelta, sino que vamos a tener un proceso probablemente, si es que todo avanza y se aprueba, a finales del próximo año. La pregunta es, ¿no? ¿Qué podría resolver o qué oportunidades se podrían aprovechar si esto se aprueba y cómo funcionan los partidos en el Ecuador independientemente del financiamiento, ¿no? Vamos primero, Gonzalo, con, digamos, tu análisis contextual de esto. Bueno, es muy probable que esta propuesta interesante y visto por algunos como algo legítimo aparece en este momento por estar hablando de un contexto electoral. Estamos hablando de un momento electoral en donde aspectos como este, en donde la gente presenta un hastío frente a la política y a los partidos políticos también, pues encaja muy bien. Sin embargo, llevando esto a la práctica, como bien usted lo ha mencionado, César, recién podrá resolver esto o llegar a un referéndum hasta después de las elecciones. Es decir, que apenas se crea la expectativa vista desde el plano electoral, pero no se puede hablar todavía de un potencial resultado o finalmente que esto se concrete en una reforma al sistema de partidos, ¿no? Sin embargo, y yendo a su pregunta sobre el análisis de qué tan conveniente puede resultar esto, yo considero que las organizaciones políticas se volvieron dependientes del Estado, al igual que otros sectores de la sociedad que se han vuelto muy dependientes del Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos sistemas de partidos en otros países, pues queda en estos la gestión y no apenas la dependencia del Estado en cuanto a asignación de fondos para poder subsistir, sino que tienen una estructura de partidos en donde existe pues una contribución también de quienes están afiliados o que se adhieren a estos, para poder hacer finalmente que esta estructura, que es una organización, es decir, que debe de regirse bajo principios de la administración, pues debe también hacer que estos fondos le rindan para poder subsistir. Lo que vemos al día de hoy son organizaciones que a lo mejor recurren a estos fondos de manera perenne, estatales, en donde, con los que hacen la fiesta democrática, entre comillas, pero que no ven la forma también de estos de lograr una autogestión que se vuelve tan necesaria en un momento en donde el gasto debe priorizarse. Claro, y esto es importante. Tenemos un cambio, digamos, en la normativa con la Constitución de Montecristi y luego con el Código de Democracia, años 2008-2009, donde se implementan estos fondos partidarios, el permanente y el de elecciones. La política antes funcionaba, o sea, eso es un argumento a favor de abolir esto.
A ver, aquí había partidos de izquierda, había partidos de derecha, había partidos de centro, de arriba, de abajo, y no pasaba nada, ¿ya? Y yo diría partidos de Gog y de Magog también, ¿ya? Pero, por otro lado, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que muchos de quienes presentan esta propuesta o la apoyan nos dicen hay que también reducir el número de partidos, hay demasiados que se han proliferado. Y ahí yo digo, cuidado, porque en el 2002 y en el 2006 ya tuvimos cerca de una docena de binomios en ambas ocasiones para la candidatura a la presidencia. O sea, ya digamos estamos un poquito inflados. Y candidaturas que, claro, hay países que son bipartidistas como Estados Unidos, pero solamente 2 candidaturas importan y una o dos más están en las noticias y el resto realmente no existen. En el Ecuador tú tienes 12 o 15 binomios, o 16 como ahora, y hay que pagarles bola a todos. Entonces, yo te pregunto, Gonzalo, ¿esta reforma debería ir acompañada de otros cambios en el Código de la Democracia? Definitivamente, César. Y empecemos por apelar al sentido común. Si el Estado invierte recursos en algo, pues es para verse retribuido por algún bienestar o por algún beneficio, ¿no?, por algún impacto social, entendiendo que lo que busca generar el Estado es rentabilidad social. Pero si nosotros partimos desde esta perspectiva, yo le pregunto a usted, los fondos invertidos, no solo en el permanente, sino también en el que se otorga previo a elecciones, han generado una mayor participación, mayores liderazgos, una mejor calidad de la política, una mejor democracia, lo han hecho, lo han contribuido. Podríamos nosotros evaluar esto como política pública, como intención del Estado, que al fin y al cabo nos termina dejando a nosotros, visto en una percepción como analistas políticos que somos, que la democracia no ha mejorado en relación a años anteriores, cuando esto no se facilitaba, cuando estos recursos no se entregaban por parte del Estado. Entonces, vemos que definitivamente una reforma de este tipo nos alerta, nos despierta y nos lleva a ver posibilidades de que las estructuras de los partidos políticos puedan administrarse de mejor manera y siendo responsables y entendiendo también que requieren, pues, de una participación de afiliados para poder gozar de esa autogestión a la que me estoy refiriendo. Claro. Ahora, esto no puede venir solo. Es decir, no es simplemente el restar el fondo partidario, es también acompañarlo de otras formas, de otras reformas en donde exista, repito, una institucionalidad mayor dentro de los partidos políticos. Mucho puede quedar a reformas del Código de la Democracia que motiven, que promuevan, que propendan a ello. Pero también mucho depende de quienes estén a cargo de estas organizaciones. Claro. Y eso es algo ya de la cultura organizacional, que lamentablemente... Porque si no la ley es letra muerta, ¿no? ¿Ah? Porque si no la ley es letra muerta, como por ejemplo, ya hay una Código de la Democracia, hay un articulado que habla de democracia interna y no se respeta porque no hay esa cultura a la interna que tú dices, o como yo diría, presión social. Es correcto, definitivamente, pues para ello necesitas también gente que esté... que sea partícipe, pues, de ese cambio, ¿no? Si tú tienes una cultura que se opone a la innovación o que se opone a romper con la burocracia, pues ¿qué vas a lograr en materia de innovación y de rompimiento de esta burocracia? Pues absolutamente nada. Pues también en los partidos políticos, el romper con esas estructuras caudillistas se vuelve una misión no solo de quienes hacemos esto desde el análisis y también de quienes están en los partidos, sino de la sociedad en general, de entender que los partidos son vehículos para poder llevar el desarrollo y no lamentablemente lo que al día son, que son, desde mi óptica, simples empresas de influencia que no logran nada para el país, salvo sí para los intereses de quienes están al interno de estas operaciones. Y mira que ahora en la Asamblea también hay en trámite, se regresó a la comisión de un segundo debate, una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa donde se habla, por ejemplo, de suspender a los camiseteros, a los asambleístas que sin separarse de su bancada o sin objetar, digamos, hacer una objeción de conciencia, vote en contra de los lineamientos, de las instrucciones de sus bancadas. Y si un asambleísta sale de su partido, de su bancada, pues se lo saca también del CAL, ¿no? Y yo personalmente, bueno, el CAL lo puedo aceptar diciendo, es que claro, el CAL está ahí para representar distintas bancadas. Es un consejo de administración que balancea los distintos partidos que están en la asamblea, le da una voz a las principales fuerzas. Pero cuando hablamos de castigar así el voto, por más que haya muchos camiseteros, me pongo a dudar. Es como tratar de sanar con reglas algo que quería sanarse con costumbre, como infantilizar el proceso y castigar un poco también el voto de la gente, que deberíamos ser responsables de por quién votamos y qué hace esa persona con el voto que le damos. Pero esto es un momento después del voto. Antes del voto, Gonzalo, yo soy partidario de que se restrinja mucho
qué hace una persona dentro de un partido por la situación que hay en el Ecuador. Y yo te pregunto, ¿qué te parece, por ejemplo, la propuesta de Santiago Basabe y otros que dicen, para ser candidato en un partido hay que estar afiliado a 2 años? A lo que yo añadiría, y si fue antes afiliado a otro partido, que espere 4 años. ¿Te parecería una medida apropiada? Tiene sentido, definitivamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás viendo una participación de esta persona que buscaría ser candidato alineada a los fines del partido. Claro, para ello deberíamos hablar de partidos con ideología, con principios, con valores, que sean también incluidos, ¿no? Y que no sea simplemente, repito, una empresa influencia, sino algo que verdaderamente represente una causa social que sea defendida por ellos. Ahora, regresando a esa parte tan importante que usted menciona, César, sobre la reforma en cuanto a los camisetazos que se dan en la Asamblea. Hay una naturaleza que aquí debemos analizar, y es cómo también reformas en el Código de la Democracia pasen a que la elección, al momento que usted elige asambleístas, pues no se haga de manera uninominal, sino que usted vota por un partido que contiene una serie de asambleístas. En ese momento, cuando usted, ciudadano, se acerca a votar, pues usted no elija a una persona, no elija a un independiente ni una persona de manera no uninominal, sino que elija una lista, a un partido. Claro, compuesta por personas sí, pero al fin y al cabo es ese partido el que finalmente llega al Parlamento y se establece en bancada si es que tiene el número de curules suficiente para hacerlo. Pero a lo que voy con ello es que la persona que está ahí sentada se debe, repito, a los fines, intereses, objetivos, valores, principios, ideología del partido que está ahí. El hecho de que esta persona se cambie rompe pues con esta naturaleza que debe defenderse y que existe dentro del Parlamento y que tiene un sentido importante. Ahora, si es que esta persona se separara con el discurso de yo me retiro porque yo soy leal a mis mandantes y esto, no. Aquí no se le ha dado el voto a la persona, se le dio el voto a la lista, al partido. Ahora, que la Asamblea trate o decida o se decida por considerar pues volver al voto uninominal dentro del Código de la Democracia y tratar esto también como una posibilidad, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Que ya sale de lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Pero son opiniones y opiniones, claro, que está bien escucharlas, discutirlas, conversarlas, y por qué no generar este debate también en nuestras casas para entender un poco qué se trata, ¿no? De qué se trata. Antes de regresar en concreto a esta propuesta de reforma, vamos a ver el anuncio del presidente, vamos a ver a la Corte Constitucional lo que ha dicho, el cambio que se propone de articulado relevante de la Constitución. Quisiera, a ver, aquí tenemos por ejemplo el tuit del presidente: les dejo el decreto que da paso para que la Asamblea trate la reforma parcial a la Constitución y que el Estado deje de financiar campañas políticas, para que se pongan las pilas. Ya. Que en concreto, ¿qué cambios hace? Tenemos aquí los artículos que cambian, 110 y 115. Pero antes de entrar en concreto a esos artículos, Gonzalo, yo te quiero preguntar, para no perder el hilo, ¿cuál es el rol de las ideologías hoy en día en la política? ¿No? Porque la crítica es que estamos financiando partidos de papel, partidos que no significan nada, ¿ya? Y tú dices que para que haya comportamiento, cultura de vida partidista real, estos partidos tienen que tener ideología, pero hay quienes dicen que ya la derecha y la izquierda han perdido relevancia. Yo creo que tú has compartido opiniones un poco por esa línea antes. Yo tengo una relación extraña con la ideología, al punto que a mí me han llamado todo desde facha hasta comunista y lo que hay en medio. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál es el rol de las ideologías? Mira, yo en esto veo algo también, y desde mi óptica muy personal. Hay ideologías sin duda, hay algunos quienes defienden a la izquierda, a la derecha y demás, eso lo vemos en este entorno político. Yo, por ejemplo, me califico como un pragmático, es decir, que trato de tomar de cada uno lo mejor. Pero más allá de esto, es que nos representan, ¿no? Como organización, como grupo, como cuerpo colegiado, como grupo de personas que se reúnen pues, para participar activamente en la vida política del país, que a lo mejor puedan no ser ideas alineadas a la izquierda o a la derecha tradicional. Seamos realistas, si nosotros analizamos la izquierda y la derecha ecuatoriana, pues será muy diferente la izquierda y la derecha de Estados Unidos, como también será diferente la izquierda o derecha de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos matices que en el país pueden llegar a diferenciarse, pero en todo caso los ponemos en estos grandes grupos. Pero ahora, si estos no se deben a lo que se entiende como ideología, pues que al menos identifiquen causas, por qué pelean, qué luchan, qué los está llevando a participar de la vida política del país, cuál es su razón, para qué, más que para poder tener esto como bandera, para poder identificar también desde la perspectiva de los que pueden ser adeptos, de los que pueden ser
afiliados a estas organizaciones, saber qué también van a defender, ¿no? O Mira, con qué concuerdan, como para poder, dentro de estos grandes grupos de personas, tener más personas que puedan sumarse acorde a esos puntos comunes. la comparación puede ser hasta de mal gusto, ¿ah? Pero cuando alguien va a invertir en una empresa, uno tiene que saber algo de sus números y sus actividades. Uno tiene que saber quiénes la integran. Uno tiene que esperar tener, si es un monto importante esa inversión, un rol en elegir quién va a ser el gerente general o una lista de funcionarios dentro de la empresa. Pero aquí uno da el voto en este país, o incluso en teoría se afilia, y no tiene control. Y lo que tú dices es importante, ¿no? Claro, para saber de qué se trata este partido, para saber por quién votas, para una credibilidad sostenible en el tiempo. Esa agenda, ese programa, esa ideología me ayuda a saber que estoy apoyando a una organización que va a tener cierta línea sobre los impuestos, cierta línea sobre el ambiente, cierta línea sobre los derechos de las mujeres, cierta línea sobre la seguridad pública que la va a mantener los próximos años. Le estoy apostando algo duradero. Creo que por ahí va un poco tu comentario, ¿no? Es correcto, porque sabes finalmente en qué te estás metiendo, ¿no? A eso me refiero. Como apoyo, como adepto, como afiliado, pues debes saber cuál es esa base que se tendría. Ahora, en esto también hay que considerar otra cosa, César, y es que incluso quienes son candidatos no conocen, pues, quiénes integran sus filas de asambleístas, por ejemplo. Mira el caso de este candidato que dentro de las filas asambleístas pues tenías a un sentenciado o a un, parte de investigación de un proceso de corrupción y de temas de delitos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar que un candidato a la presidencia tenga entre sus filas a la asamblea a alguien que ni siquiera conoce o sabe de qué adolece en ese aspecto? Y eso es algo bochornoso para el país, porque primero devela que los partidos son simples vehículos que de vez en cuando se alquilan o que rentes cualquier cosa en la calle, o que adicional a ello, que los partidos son simplemente estructuras en donde nadie se conoce, en donde todos entran porque tienen que recurrir a ellos para llegar a participar de la vida política, y que adicionalmente no existe ni siquiera una interrelación entre los actores que lo componen. O sea, es terrible lo que pasa en este país, pero que no solo se soluciona con volver más riguroso el código de la democracia en el sentido de los partidos, sino también de la cultura que falta y que lo podemos ver. El Ecuador tiene un serio problema de cultura y que lo podemos ver desde lo tributario, desde la cultura vial, desde la cultura financiera, incluso en la cultura política. La inmadurez prima, lamentablemente, que el hecho de tener instituciones así, mira lo que nos lleva, ¿no? Puede sonar ridículo, pero empieza de los consejos estudiantiles y las asociaciones estudiantiles de los colegios y universidades. Ahí también empieza la inmadurez. ¿Sí, Gonzalo? Pero a ellos se les permite, por último, están aprendiendo, no se están familiarizando con la vida política. Pero ¿qué aprenden? Ya alguien a nuestra edad, César, pues ya encabezando, llegando a una presidencia, pues no es permitido eso, ¿no? Es algo que rompe con lo que debería ser el correcto actuar del político. Regresemos a la reforma parcial en concreto. Tenemos unos cuadros. Primero vamos a la comparación del artículo 110 que cambia, cuadro 1. Correcto. Mientras producción lo prepara, esto es importante porque el cambio en el artículo 110, el artículo 115, pusieron en riesgo un intento de reforma en el pasado parecida. A ver, artículo 110, el vigente, como está hoy. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. El movimiento político que en 2 elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional adquirirá iguales derechos y va a cumplir las mismas obligaciones. Ahora vamos con el cuadro 3. Comparemos directamente la nueva propuesta. Texto mucho más corto. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en 2 elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional adquiere iguales derechos y continúa. Entonces, ¿qué se pierde aquí? ¿Verdad? Ya no hay financiamiento para el funcionamiento día a día de los partidos. Cuando se impulsó en el año 2020 una propuesta parecida, no hubo queja por este cambio en la Corte Constitucional, sí por el cambio en el 115 que lo vamos a ver más adelante. Pero primero
veamos esto de 110, Gonzalo. Se quita el financiamiento estatal para el día a día. Importante para que forcemos a los partidos a madurar. Pero entonces, en la cancha de quién está la pelota. Yo te diría, por ejemplo, Gonzalo, a mí me da mucho miedo que la cultura del empresario políticamente activo en este país siempre le gusta aparecerse en tiempos de campaña o le da la puerta a los que se le aparecen en tiempos de campaña y da un aporte, porque cree que apoyar a ese partido le conviene más al país o a sus intereses personales. Pero en el día a día de los partidos, Gonzalo, que deberían hacer formación de jóvenes, formación de cuadros, oficinas de información para decirle a sus afiliados en qué están trabajando, que deberían hacer actividades, incluso sociales y culturales en sus distintos centros cantonales y provinciales. Para eso nadie da plata, para eso nadie aporta. Y claro, también está el ciudadano de a pie, que en otros países da 5, 20, 25 dólares a sus partidos mes a mes o en épocas importantes de recaudación, y aquí eso ni existe. Entonces te pregunto, si esto se aprueba, ¿cómo debe responder la sociedad? César, la participación de la vida democrática tiene un contexto social, un desarrollo de sociedades y demás. Incluso esto puede venir alineado a que las contribuciones que puedan ser otorgadas por miembros afiliados en los partidos, pueden ser empresarios o lo que fueran, pues puedan hacerlo también con un incentivo que pueda representar para esto alguna exoneración del pago de impuestos o deducibles del pago del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en el momento que el Estado no pasa a financiar pues, a los partidos políticos, pues debe haber formas de incentivar que el privado lo termine haciendo, ¿no? Es decir, aquí hay que analizar un todo y en su forma también cómo esto puede compensarse. Hay algunos miedos, hay algunos temores, y eso existe una realidad, de que al momento de retirar estos fondos y no ser el Estado quien financia, pues pasen a ser financiados con fondos ilícitos. A ver, la reforma no debe significar que van a dejar de tener un control los partidos sobre el manejo de sus fondos, pues deben tener las auditorías correspondientes. Pero lo que sí hay que tener en cuenta en esto es que lo uno no exime del otro, el control debe continuar, debe seguir, para que no existan fondos ilícitos transfiriéndose, transitando más bien a través de las organizaciones políticas, pero pasan a ser organizaciones que ya no son de por sí, sin fines de lucro, ¿no? Como tal, como una fundación, como una organización que debe manejarse de esa manera, ¿no? Con los aportes correspondientes y los incentivos para que esto se dé. Bueno, claro, hay muchas organizaciones sin fines de lucro en este país y en todo el mundo donde sin fines de lucro, en tanto que la organización, digamos, no reporta utilidades, pues los sueldos que le pagan al personal, Dios mío, hay lucro sin fin, como dice Gonzalo. Dos cosas que se vienen a la cabeza. La una es, claro, la importancia de la participación de nuevo de la sociedad en el financiamiento, no solamente para que los partidos maduren y sobrevivan sin la ayuda estatal, si es que la pierden, sino para que no entre el narco, porque como tú bien decías, claro, va a haber plata oscura, más plata oscura que ahora, si no entra la ciudadanía a participar en los partidos políticos que van a necesitar dinero para querer sobrevivir, van a querer sobrevivir, ¿ya? Lo otro, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no?, que hay en este momento para formar estos partidos serios que no reciban plata sucia, que no busquen, por supuesto, para empezar la plata sucia, que sepan recaudar la plata limpia? Yo creo que empieza un poco por ahí. Tú tocas la puerta y la gente no te para bola. ¿Por qué a los jóvenes, a la gente preparada, a la gente honesta le cuesta formar organizaciones políticas y mantener el control sobre ellas? Entonces, aquí hay algo interesante que analizar también, ¿no? Y es que ese se espera como una reacción inmediata. Inmediatamente tú retiras los fondos por parte del Estado a los partidos políticos y te piensas que ya los fondos ilícitos van a entrar a las organizaciones. Y en esto yo te hago una pregunta. ¿No crees que al día de hoy haya fondos ilícitos circulando también en la política? No, ya los hay. Creo que va a ser peor. Si es que no entra la sociedad con su responsabilidad. Ahora, lo que sí debe ser más riguroso es el control de cómo las organizaciones administran sus fondos. Tiene superintendencias, y esto lo discutimos siempre con un colega, Nino Casanello, el doctor Nino Casanello. Lo discutimos siempre con él, de la importancia de la participación de las superintendencias. Entonces tienes claro organizaciones que deberían estar siendo vigiladas, controladas en la presentación de sus estados financieros y demás, pues que deberían estar vigiladas, supervisadas. Y la UAFE. Empresas que lamentablemente no cumplen con su trabajo y con la misma unidad de análisis financiero. Pues. Claro, que el mismo doctor Casanello, a quien le mandamos un saludo cariñoso. Un gran saludo, con él analizábamos hace unos días el tema, pues, ¿no? Y él decía, a ver, esta ley de alivio financiero que se presentó en la Asamblea, decíamos en el panel, tiene aspectos complicados, aspectos que podemos criticar,
pero y más allá del debate ahora constitucional que hay entre Ejecutivo y Legislativo, había aspectos como otorgarle una capacidad de actuar administrativamente de oficio para congelar fondos en la banca a la UAFE, que es una herramienta que se tiene que aprobar. Ya, si no es de esta forma, que sea en otro momento, que se introduzca otro proyecto, yo no sé, arréglense y respeten la Constitución, pero hay cosas que no se pueden perder. Y tenemos que darle en general más poderes a la UAFE, más poderes a las autoridades de control para que castiguen al dinero sucio, lo encuentren, lo saquen y, por supuesto, no permitan que entren a la economía ni a la vida política. Pero mira cómo la Asamblea Nacional en esto se vuelve un freno, porque pudimos haber discutido entonces una ley antipillos, que era como se llamaba esta, que daba las medidas a la UAFE, medidas cautelares para poder incautar fondos frente a sospechas, ¿no? Era algo que estaba contenido en la ley. Pero en el momento de que el discurso se limita únicamente a los impuestos a vehículos usados y no se amplía a todo el contexto de la ley y simplemente se archiva, pues también es un golpe bajo a la lucha contra el lavado de activos. Hay algunas opiniones críticas, entre esos la de Mauricio Alarcón, muy objetiva, referente al mercado de los vehículos usados y el conocimiento de que en estos pueden darse actividades. Que era un aspecto de la ley. Pero era apenas un aspecto, correcto. No nos concentremos en eso, veamos el resto. E incluso en este momento que el proyecto es devuelto al Ejecutivo, pues ven, archivado, y el Ejecutivo está muy pendiente de que este pueda promulgarse, es lo que ha dicho en sus declaraciones, de que no va a reconocer lo hecho por la Asamblea y que lo va a llevar por el Ministerio de la Ley, pues es lo que se entendió del último comunicado emitido frente a este tema por parte del Ejecutivo. Pero más allá de eso, dejemos un poco esta controversia y entremos a una posición de consenso. Ok, este impuesto a la Asamblea le ha llamado la atención, tiene una postura sobre ello, pues vamos con el resto del contenido del proyecto de ley económica urgente, que es muy valioso y que no podemos perder la oportunidad de llevarlo a cabo. Entonces, ahí es cuando se ve la necesidad de una conciliación. Y no es que tengas o estés a favor de la Asamblea o a favor del presidente, no. Estoy a favor de una idea media que pueda ser útil para los ciudadanos, que puedan hacer del consenso. ¿Y sabes qué, Gonzalo? Hablando de consensos, por ejemplo, una opinión que Nino compartía, él siendo favorable a esta ley en particular, decía, a ver, yo entiendo la crítica de que si le damos este poder a la UAFE va a poder empezar a perseguir. Y sí, hay un problema en la cultura política de este país con la persecución. No solamente porque le gusta cierto tipo de políticos o los políticos aprenden a ser así con el poder, sino porque hay quienes piensan que si no lo haces estás perdido. Así. Bueno, Nino decía, ya, digamos que hay un riesgo de que la UAFE pueda ser una herramienta de persecución, pero hace unos meses se aprobó en esta asamblea una ley en la que ahora el director de la UAFE se lo nombra de una terna enviada por el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces ya le está dando un rol a la asamblea para escoger al director de la UAFE. Entonces tenemos un balance ahí. Ese proyecto no le gustó al Ejecutivo, pero ya el Ejecutivo puede decir, ya, no me gustó eso, pero ahora tú dame esto otro. Trabajemos juntos, construyamos una UAFE que a todos nos sirva o a toda la gente de buena voluntad les sirva. O sea, esa es la madurez política que necesitamos, ¿no crees? Definitivamente, y mira que en esto tendrías un representante decidido por la misma Asamblea Nacional, en donde en teoría, yo digo en teoría, convergen todas las fuerzas políticas para poder definir quién sería el próximo administrador de esta institución, que le daría un correcto desenvolvimiento. Porque lo que necesitamos también como instituciones es que estas, además de respetar la institucionalidad, pues trabajen, cumplan con la función para la cual han sido creadas. Me preocupa ver superintendencias que a lo mejor sean simples espacios a ocupar o cargos a ocupar y no verdaderamente se transformen estos en hacedores del cumplimiento de la política pública para la cual fueron creados o también de las funciones que estos tienen de supervisión en los distintos sectores. Que necesitamos funcionarios buenos para eso, ¿no? Que a veces uno en el ECOR puede sentirse en este tema como el profeta que le decía a Dios, 50 personas honestas, 40 personas honestas, 30, 20, 10 y no quemes esta ciudad. O como el filósofo que se paseaba a mediodía por el Ágora con una lámpara prendida y le preguntaban, ¿qué haces con una lámpara prendida en media plaza en plena luz del día? Estoy buscando un hombre honesto, respondía. A ver, Gonzalo, pasemos a la siguiente, el cuadro número 2, artículo 115 como está ahora. ¿Ya? El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad
en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de recursos en las infraestructuras estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite de los mecanismos del control de propaganda y el gasto electoral. ¿Ya? O sea, aquí el Estado garantiza la igualdad de condiciones, dándole recursos a todos y prohíbe la campaña tanto del propio gobierno, cosa que nunca se ha cumplido de forma, digamos, plena, y también prohíbe directamente el financiamiento privado en la publicidad de campaña. Ahora, ¿hacia qué vamos? En el siguiente cuadro vamos a ver lo que se propone en el artículo 115. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. ¿Qué cambios hay aquí? ¿Ya? Se permite la plata privada, sale la plata pública de la publicidad, pero ojo, el Estado a través de medios de comunicación garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción. Eso se queda, Gonzalo. Y antes de escuchar tu criterio, énfasis a esa primera parte del artículo que se conserva. El gobierno lo propone así, porque en el 2020 la Corte, una propuesta para quitar los fondos a los partidos, le dijo no, porque no habían conservado esa frase. La Corte Constitucional en su dictamen dijo que ellos aprobaban esto, 5 votos contra 4, porque se mantiene esa parte y se sobreentiende que en una reforma subsiguiente al Código de la Democracia, el gobierno va a decir, ok, ya no es plata pública, ahora es plata privada, pero van a haber formas, otras formas de garantizar de que a todos los partidos se los escuche. ¿Qué opinas de esto y cómo crees que se va a ver esa reforma subsiguiente para mantener la igualdad? Sí, César, y hay un punto importante también en el párrafo final, y es que se mantiene el control del gasto electoral. A lo mejor algunos puedan pensar, bueno, también ya es no van a haber importante, fondos claro, del Estado, van a haber fondos de un tercero, que pueden ser fondos ilícitos, que entren al sistema político y que finalmente terminen financiando a las organizaciones políticas. O algunos pueden pensar, eso es la primera alerta que nos podría generar una medida como esta. Sin embargo, está el componente del control del gasto electoral y la propaganda. Es decir, que más allá de que sean fondos privados, pues vas a tener una supervisión que debe dar seguimiento a cómo se están utilizando dichos recursos. Entonces, ese componente vuelve esto posible y nuevamente recurrimos a las mismas instituciones pues cumplan su trabajo de supervisión y hagan que esto se enmarque en el correcto desenvolvimiento y por supuesto alineado a la normativa legal vigente. Pero bien mencionas, y bien lo decía la Corte Constitucional, este componente de que se mantenga, que todos sean escuchados, pues es algo principalmente importante, porque estamos hablando de que no se puede el día de mañana entonces decir que algunos van a tener oportunidades más que otros porque tienen más acceso a fondos, sino que todos van a tener las mismas oportunidades para ser escuchados, conforme a lo expresado en el artículo. Ahí te digo, Gonzalo, aquí tengo el dato. El gasto límite electoral para las elecciones generales de 2025, a ver, que como tú bien dices, es importante, se va a mantener, y por supuesto, si no se mantiene algo así, la Corte se hubiera puesto, no le hubiera permitido pasar esto, ¿no? En dictamen. Para binomio presidencial, gasto límite, $5.494.525 con 60 centavos, 40 centavos por elector. Parlamentarios andinos, $137.363 con 14 centavos. ¿Ya? Asambleístas nacionales, $4.120.894 con 20 centavos. Asambleístas provinciales, esto ya cambia por cada provincia, 30 centavos por elector en la jurisdicción, lo mismo que para asambleístas nacionales, pero no, una cosa es circunscripción nacional, otra cosa es la provincia del Cañar del Morona, menos electores. Asambleístas del exterior, mira, 60 centavos por elector según circunscripción. Es que claro, hay también bastantes pocos electores por circunscripción y una campaña en el exterior puede involucrar, digamos, un gasto mayor porque es más caro, pues, en otros países funcionar, porque bueno, mucho es publicidad digital también, que también tiene su control complicado.
En todo caso, estos montos está bien que se mantengan, esto obviamente también está regulado por la normativa. Si no fuera injusto, si no, ahí sí la plata gobernaría sin control nuestro sistema democrático, eso no lo podemos aceptar de ninguna forma. Yo creo que tiene que haber restricciones muy duras. Si se aprueba una reforma así, yo creo que se puede ser positiva para lanzar, digamos, un poco más cerca del mundo real a estos partidos. Pero no hay que confiarnos. Hay que entender que hay que modificar la normativa para que se mantengan principios de igualdad. Hay que estar muy atentos de la plata sucia que puede ingresar con más fuerza. Hay que ingresar con más plata limpia. Y hay que entender también que la proliferación de los partidos no corresponde solamente a la entrega de plata pública. Ya en el 2006-2002 tuvimos 11, 13 binomios. Y había un montón de partidos en el pasado. Entonces, hay más trabajo, siempre hay más trabajo por hacer en este país. Independientemente de que se apruebe nuestra reforma, siempre hay que pensar más allá. Pero volviendo a lo concreto de la reforma, ahí está, el gráfico número 6. Los partidos que más recibieron del fondo permanente, ¿ya? Entre el 2012 y 2022 se giraron 49 millones a 10 agrupaciones nacionales, 35 países que luego se convirtió en Mover 4 y se extinguió. Partido de Sociedad Patriótica, listas 3. El PSC, la lista 6, o sea, cristianos. Izquierda Democrática, Pachacutic, Partido Socialista, Avanza, Suma, Creo y Revolución Ciudadana, lista 5, que digamos ocupa lo que fue el correísmo, lista 35 en su momento. Ellos son los que más plata han recibido. ¿Qué han hecho con eso? O sea, plata que necesitan para su existencia. A ver, pero el alcance social que tienen Revolución Ciudadana, PSC, Izquierda Democrática incluso, Creo, les da para financiarse sin el aporte estatal. Pachacutic, ¿ya? Digamos, no tiene grandes empresarios al lado, pero tiene bases en el territorio firmes, a veces con abusos, sí, pero hay una militancia en territorio que los puede sostener. Ahora, tú te pones a dudar, pues, quizás sea muy duro con ellos, pues te puedes poner a dudar de Avanza, Suma cuando no se consigue a un candidato. El Partido Socialista no es el Partido Socialista de antes. Ellos pueden tener problemas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con la izquierda alternativa que no sea ni Pachacuti ni Revolución Ciudadana. Quizá a lo mejor esta sea la oportunidad para que todos conformen un solo partido, uno o dos, como es su derecho. Busquen afiliación en los otros partidos, impongan su voz, e impongan una forma de democracia interna. Creo que Gonzalo ya está listo con nosotros. Gonzalo, ¿qué opinas? César, yo te hago una pregunta. Y yo sé que usted es el entrevistador, pero no por favor, a usted, sino a toda la audiencia. De estos partidos políticos que usted ha mostrado, que han recibido una importante cantidad de fondos, fondo electoral, el fondo partidista, ¿cuántos de estos han llevado a sus candidatos de sus filas a presentarse como aspirantes a la presidencia de la República o a la Asamblea? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si tú esperas recibir un fondo permanente como organización política, debes pues invertir esos fondos ¿para qué? En tus cuadros. Para poder formar, para poder captar nuevos jóvenes, para poder sumar a esta fila talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, en esta reciente elección, vemos a un Avanza con alguien que no nace de sus filas, es decir, que no ha sido preparado en las filas de Avanza como candidato a la presidencia. Pasa lo mismo con Sociedad Patriótica, pasa lo mismo Suma. Con algunos partidos como la Izquierda Democrática. También. Bueno, más bien, lo que pasó previamente con la Izquierda Democrática con Javier Herbas, por ejemplo, que no es que había hubo una revuelta pues contra Carlos Rabascal. Sí. Carlos Rabascal, por ejemplo, también, entre otros, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te preguntas, ¿de qué sirve el fondo que está invirtiendo el Estado en estas organizaciones políticas si no hay un correcto fomento de la participación democrática que en el mediano o largo plazo genere resultados de tener cuadros preparados y listos para poder desempeñarse en los distintos cargos a los que estos podrían aspirar? Claro. A ver, las excepciones, ¿quiénes son, no? Henry Knopfler del PSC sí tiene su carrera ahí. De hecho, en un momento tuvo una precandidatura, bueno, que también, no fue, digamos, un tema tan serio al final, pero de los precandidatos del 2021 es el que queda. Cristina Reyes no está ahí, de hecho está de candidata a la vicepresidencia en otra lista. Así es. Ya no está Luis Fernando Torres, fue el padre de Esteban Torres. Ya no está Henry Calón, que está de candidato de Construye.
ya no está César Ron, que se fue con Creo y ahora está retirado, Creo de la política, semi-retirado, solo queda Henry Kronfle. Y de ahí, ISA no sé si ha sido afiliado a Pachacutic, pero como Pachacutic es organización hermana de la CONAIE, podemos decir, bueno, ya no recibió fondos de formación de Pachacutic, pero ha estado en el movimiento indígena. ADN es de nueva fundación. ¿Hay otro más de nueva fundación de los 16? Bueno, en general, claro, no tiene mucho más, ¿ya? A la mayoría aplica lo que tú dices. Han buscado gente fuera de sus filas. Aunque hay coincidencias ideológicas, ¿no? Que, por ejemplo, ahí también es cuando me da miedo que estoy pidiendo cosas de demasiada rigidez con esto del requisito de afiliación. Carlos Rabascal, a pesar de todo, sí es un socialdemócrata y estaba en la izquierda democrática. Antes estaba en el centro democrático, que también va por la socialdemocracia. Por ejemplo, ahí ya no hay algo tanta sorpresa. Pero cuando vemos el caso de Avanza, que propone a Luis Tillería, ya, corrígeme si me equivoco. Ya. Sí, Luis Felipe Tillería, correcto. Tillería es libertario. Avanza fue fundado supuestamente por socialdemócratas. Su líder Javier Ortiz dice que es socialdemócrata. Entonces, eso a mí me cuesta entenderlo, pues, ¿no? César, y está bien, pues si un partido político se financia con los fondos de sus afiliados, pues es libre de definir a quien quiera como candidato a la presidencia. Pero si una organización política recibe fondos del Estado para poder promover la participación democrática y otras cosas que ya he mencionado, pues deberías esperar que estos cuadros que salgan de candidatos sean formados, pues, y se los lleve, salten finalmente a la palestra después de haber sido fomentados y formados en las organizaciones políticas. Es lo que esperarías. Pero eso no pasa. Y adicionalmente algo, nosotros vemos aquí dos organizaciones políticas en donde sí nacen estos cuadros que buscan candidaturas importantes, y una es el correísmo y otra es el social cristianismo. Y esto hay que reconocerle a ambas organizaciones políticas. Organizaciones que con el tiempo se han fortalecido, tienen una militancia muy activa y una organización que cualquier otra organización política envidiaría. Me refiero como organización a esa capacidad. Claro, y que yo también se la haría a Pachacutic, pero ahí, por ejemplo, también da pena, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que le han hecho dentro del correísmo a cuadros como Marcela Guiñada, que la han distanciado, la han apartado, ¿ya? Ella creo que ha sido seria, no le importa verse con empresarios, no le importa verse con, digamos, un rival dentro de la esfera correísta localmente, ni con un rival en la esfera nacional, con tal de hacer su trabajo, que se reúne con otros prefectos de distintos partidos con tal de hacer su trabajo. La han apartado, creo que a veces por moderada. Y en el PSC, volvamos a lo que dijimos en antes, solo queda Henry Kronfle, todos los demás se fueron. Yo creo que también es porque forman cuadros, pero no les dan su espacio. Mira, definitivamente es eso, ¿no? Y en el caso de la prefecta Guiñada, yo veo un liderazgo ahí personal naciendo, ¿no? O sea, que está ahí latente, muy fuerte, muy consolidada. Entonces, cuando usted se refería a que sea desplazada, más bien yo no la veo desplazada, la veo conquistando un sector, un espacio que a lo mejor el mismo correísmo no podría tender puentes. Y fíjate que... Es lo que son expertos en dinamitar puentes, hombre. Bueno, como correcto, muchos otros políticos también. Y ese es el error del correísmo, el que teje ese techo de concreto que le impide crecer. Pero en cambio, actoras como Marcela Guiñaga logran captar ese segmento de empresarios, de lo que representa la producción de este país, ¿no? Entonces vemos ahí como un puente bastante tendido de parte del correísmo hacia ese sector. Y en el caso de Kronfle, bueno, sí es el cuadro que queda, como bien mencionas, comparto contigo, porque es el que viene ya desde hace algún tiempo ocupando cargos motivados por el mismo social cristiano. Sin embargo, ya es el momento del recambio también de organizaciones como estas, de forma ordenada y, por supuesto, de talento. Deberían tener cuadros talentosos, partiendo de que son partidos o organizaciones que tienen una mejor organización, me refiero a orden, repito, que otras, ¿no? Vamos a revisar el histórico, Gonzalo, para ir concluyendo, de los gastos solo en binomios presidenciales. En el año, igual, ahí está la definición que vemos en pantalla, gasto electoral es lo que cada partido político o movimiento destinaría de recursos propios o autogestionados. El Fondo de Promoción Electoral es lo que se destina del Estado a través del CNE para gastos en radio, prensa escrita, televisión y medios digitales. Que en otro momento conversaré con Mauricio Alarcón cómo se triangula esos gastos para robarse el dinero, porque en teoría lo paga directamente el Estado, no lo paga el partido. Pero aquí tengo unos datos. A ver, el histórico del 2009 hasta el 2023 del gasto del Fondo de Promoción Electoral en binomios. En el 2009, con 8 binomios, se gastaron 5,2 millones. En el 2013, 8 binomios, 5,6 millones. En el 2017, 8 binomios,
4,6 millones. En el 2021, 16 binomios, ¿ya? 5,1 millones. Y en el 2023, elección a última hora, 8 binomios, 3,1 millones. Con los otros gastos electorales estamos hablando probablemente de un par de decenas de millones, fondos partidarios incluidos. El presidente ha dicho que si pasa esta reforma parcial, él redirigiría esto, educación y otros programas de interés social. Yo diría, siendo fondos que al final, vistos desde el presupuesto de 30 y pico mil millones que tenemos, son tan chiquitos, yo diría más bien que el Estado lo use para lo que lo necesite, no se comprometa, o que lo dirija a un programa en específico. Sería interesante escuchar cuál sería ese programa en específico, pero ¿tú cómo usarías, por ejemplo, esos fondos si es que pasa la reforma y quedan a disponibilidad, no se los gasta para elecciones ni para el funcionamiento de los partidos? Yo antes de preguntarme a dónde iría con esos fondos, que es importante y ya lo voy a responder, por supuesto, me lo voy a quedar con una pregunta inconclusa, doctor Férez Cordero, pero yo quisiera, antes de todo esto, saber cuál es la estructura financiera de las empresas, de las organizaciones políticas, que es algo que creo yo debería sincerarse. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me gustaría conocer el estado de resultados y el balance general de todas las organizaciones políticas que deberían difundirse y debería ser de conocimiento de todos los ciudadanos. Porque solo así sabríamos qué tan buenos gestores han sido los fondos que han sido concedidos por el Estado. ¿O será que todas las organizaciones políticas están en pérdida? ¿O será que están debiéndole a todos los proveedores de los distintos afiches, temas o lo que fuera que habían hecho? Entonces, la plata que está entrando a estas organizaciones, ¿cómo se está usando? Parte importante de poder también conocerlo a través de la situación financiera de estas. Esos baúles hay que abrirlos con mascarilla, doctor Albán, creo yo. Definitivamente, definitivamente, porque seguramente encontramos cosas ahí nunca antes vistas, ¿no? O de terror, pero es necesario que eso se sincere. Y créeme que el día que esto se llegue a sincerar, pues más se ratificará por parte de la ciudadanía la opción de eliminar el fondo partidista. Yo se lo podría asegurar. Pero en todo caso, volviendo a su pregunta, ¿qué tipo de programas podríamos tener? ¿Podrían impulsarse en vista de que esto podría quedar a disponibilidad del Consejo Nacional Electoral? Pues vamos a fomentar la democracia. Quizás no de la mano con partidos políticos, pero sí con organizaciones de la sociedad civil y, ¿por qué no, con universidades también? Las universidades tienen un rol importante en esto y no significa politizar la academia, significa academizar la política. Mire usted cómo están participando algunas universidades en la elaboración de los debates, tanto de los reglamentos. El vicepresidencial, pues también, que lo va a vicepresidenciar. Correcto. Muy importante. Entonces, fomento a tipos de eventos como estos, pero también a la formación de los estudiantes. Al fin y al cabo, de la vida democrática participamos todos, o de manera activa, o votando de manera indirecta por alguien, directamente por alguien. Entonces, ahí hay algo que debe tener un enfoque muy importante el Consejo Nacional Electoral, de poder mejorar la calidad del elector, pero también de los candidatos. Me gusta lo que propones, Gonzalo, y me quedo con esa propuesta. Es difícil hacer conclusiones cuando abordamos tantos temas centrados en uno solo, pero cuando habla de la democracia y los partidos, uno tiene tanto que analizar. Espero que nuestra audiencia, igual que yo, se haya llevado mucho de qué pensar, y con esta última propuesta que haces, una idea quizá para promover. Te agradezco, Gonzalo, y espero poder encontrarme contigo nuevamente pronto. A usted, querido César, a la producción de este interesante programa de Punto Aparte y, por supuesto, a este canal, innovador canal, inicien sus actividades. Un gran abrazo y un gran saludo a la audiencia. Después de un breve corte que hacemos Punto Aparte, regresamos con más. Bienvenidos de vuelta. Como es jueves y como habíamos prometido en el primer programa, vamos a tener nuestra segunda agenda cultural de la semana para saber qué hay que hacer en Guayaquil de cara al fin de semana. Mucha gente se queja que no hay nada que hacer y es porque no sabemos a dónde ir, y por no saber a dónde ir nos podemos promover, no podemos dar nuestro apoyo a los grupos que hacen arte y cultura en esta ciudad. Así que
Vamos con eso. Arrancamos con la agenda para Guayaquil. La Orquesta Sinfónica presentará este viernes el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, una de las obras más sublimes y queridas del repertorio sacro del compositor alemán. Bajo la dirección del maestro Íñigo Pirfano, el elenco de solistas incluirá a Vanessa Regalado, Augusta Gibaja, Francisco Ortega, Alex Rodríguez y además el coro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El concierto se realizará este viernes 6 en el Teatro Centro de Arte a las 7 de la noche. El costo de las entradas es de $10. También este viernes los clásicos del rock argentino llegan a la Casa Sino Fabiani en Las Peñas. Hugo Menoscal, Adela Daki, José Uvilla, Marco Mena y David Montero interpretarán canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati. El show comienza a las 9 de la noche y la entrada tiene un costo de $10. Y para los amantes del cine, este sábado 7 a las 2 de la tarde en el Cineforo de la Biblioteca de las Artes se proyectará la película El beso del asesino de Stanley Kubrick. Esta cinta de bajo presupuesto fue producida, dirigida, escrita, fotografiada y montada por el propio Kubrick y narra la historia de un boxeador quien rescata a una cantante de las garras de su jefe. La entrada es libre. Qué bacán, qué bacán. Aquí en producción nos animamos escuchando Johann Sebastian Bach y pensando en Johann Sebastian Mastropiero. Y de hecho, voy a hacer una confesión. El artista más escuchado de este año en mi Spotify Rap fue Johann Sebastian Bach. Me van a preguntar por qué. Sí, me gusta el barroco, pero aparte haga el intento. Trabajar con música de órgano es bastante chévere. Bueno, ayuda a la concentración. Efemérides del 5 de diciembre. El 5 de diciembre de 2005, el Congreso ecuatoriano reestructuró el Tribunal Supremo Electoral. El bloque parlamentario del PSC nombró a Javier Casal como su nuevo vocal en el Tribunal Supremo Electoral, en reemplazo de Gilberto Vaca, mientras que el vicepresidente de este organismo, Vicente Naranjo de Pachacutic, fue reemplazado por Sandra Cabrera del mismo partido. Naranjo entregó la renuncia en la mañana del Congreso, el que luego de obtener 66 votos a favor de 73 legisladores la aceptó. El vocal de Nuevo País, Guillermo González, también fue sucedido en funciones y su vocalía fue entregada a la Democracia Popular, que designó a Marco Benavides. Con 38 votos, el Pleno del Congreso en sesión extraordinaria también aceptó la renuncia del titular del TSE, Gilberto Vaca. De esta manera cambiaron las fuerzas integrantes del organismo electoral. TSE extinto. Bueno, estamos muy distantes todavía en la institucionalidad. También un 5 de diciembre de 2013 murió Nelson Mandela en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. A la edad de 95 años, el abogado y activista contra el racismo fue el primer dirigente de raza negra en ser reelegido presidente de Sudáfrica entre el 94 y el 99. Pasó 28 años encarcelado por su oposición al apartheid, como se llamó a la discriminación racial en Sudáfrica, de los afrikaners, de los blancos, sobre la mayoría negra de la población. Mandela también ganó el Premio Nobel de Paz de 1993 por su compromiso con los derechos humanos. Un hombre que empezó con campañas, como parte de campañas violentas, pero que logró conquistar la libertad para la mayoría del pueblo sudafricano y la paz para Sudáfrica por la vía democrática. Su partido, el Congreso Nacional Africano, se convirtió en un partido hegemónico que concentró el poder por muchas décadas, pero en estas últimas elecciones perdió y ahora está en coalición con su oposición. Finalmente, un 5 de diciembre de 1901 nació en la ciudad de Chicago, Illinois, el dibujante, guionista y productor estadounidense Walt Disney, pionero de la industria de animación en su país. Tiene el récord de productores con más premios Oscar, 22 estatuillas y 59 nominaciones. Recibió además 2 Globos de Oro especiales y un Emmy, entre otros galardones. Y ahorita el ratoncito Mickey Mouse anda de conquista todo, todas las sagas, todos los productos, todas las marcas, desde los Simpsons hasta Star Wars. Ya veremos qué más nos van a traer. Pues bien, esa es nuestra última efeméride, el final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontraremos nuevamente el día de mañana.